Ok. No vamos a pedir grito de júbilo, no se preocupen. Nomás quiero saber si me escucho bien. Los gestos de cabeza funcionan. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí. Siempre es bueno, mis amados hermanos, que podamos reconocer su gracia en medio de todas las cosas, porque como hemos estado cantando y hemos estado orando, es por Él que estamos aquí hoy, solamente por su gracia, solamente por su amor para con nosotros. Y oramos como siempre, mis amados hermanos, que el Señor conceda salvación por medio de su palabra infalible e inerrante, que el Señor nos conceda una mayor apreciación por la gracia, por el valor que hay en Cristo Jesús y lo que disfrutamos en unión con Él, con todos los santos, y que mis labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra inerrante e infalible, y que esta garganta aguante hasta el final del mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, esta semana vimos durante las noticias recientemente el caso de la famosa Operación Pandora, la cual destapó, si usted ha estado siguiendo la noticia, un esquema de corrupción dentro de la DGI, dentro de la Dirección General de Ingresos, donde, por cierto, nuestra iglesia está haciendo trámite para alguna cosa, así que mire cómo va la cosa. Y se destapó, mis amados hermanos, que funcionarios e individuos particulares manipularon el sistema tributario, un programa que se llama iTax, donde se registran las entradas y salidas y lo que la gente paga de impuestos y todo lo demás. Crearon beneficios o créditos fiscales falsos, otorgaron beneficios ilegales, y por donde va la cuenta, hermano, no sé dónde la dejó usted, pero van como 40 millones de dólares en desfalco. No uno, no dos, ni tres, ni 10. 40 millones de dólares sacados de su bolsillo y del mío, porque es patrimonio del Estado. Las investigaciones, mis amados hermanos, revelaron delitos como corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Y hasta ahora, ya han visto en la televisión, han detenido a algunos funcionarios y parece que faltan más. Todo esto revelando lo que ya el apóstol Pablo enseñó por allá, por el primer siglo, 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Palabra clave aquí es codiciando a algunos. Y si usted es lo que raya Biblia, yo rayaría allí: se extraviaron de la fe y traspasados de muchos dolores. Y esta es una realidad ineludible a la que apunta nuestro texto de esta mañana. La tesis es que el discípulo debe guardarse de la avaricia y, en contraste, abrazar una cosmovisión eterna y no terrenal. Por eso titulamos el mensaje de esta mañana: una advertencia importante. Y tal como hicimos la semana pasada, mis amados hermanos, vamos a observar tres cosas. Lo primero, el contexto bíblico de la parábola. Lo segundo que vamos a observar, mis amados hermanos, la ilustración del peligro. Aquí es donde vemos el contexto histórico de la palabra. Aquí es donde vemos aquel aspecto terrenal de una parábola.
que nos va entonces a explicar o a ilustrar la moraleja de la parábola o la lección celestial de la parábola. Así que, sin más preámbulo, hermano, me gustaría que viéramos primero el contexto bíblico de la parábola, el cual me pareció sumamente interesante. Recuerden, mis amados hermanos, tal como vimos la semana pasada, las enseñanzas del Señor Jesucristo, que son por parábola, no aparecen en el vacío, no aparecen de la nada, son el resultado son la respuesta, mejor dicho, a un suceso concreto que se da en el tiempo. Aquí, en el contexto de Lucas capítulo 12, el Señor está en la región de Galilea, particularmente en la región norte, y Él está cumpliendo su misión. ¿Cuál es su misión? Proclamar el evangelio del reino. Ya a estas alturas, mis amados hermanos, ya miles de personas se están agolpando para escucharlo. Algunos son discípulos, algunos son parte de los 12, algunos simple y sencillamente están interesados en lo que se está dando, pero se agolpan de tal manera que ya se atropellan los unos a los otros. Es lo que estamos viendo aquí, es lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Todo el mundo parece absolutamente interesado en medio de la reunión, en medio de la asamblea, en medio de la enseñanza, hasta que ocurre una interrupción abrupta, que es la que vemos en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y hermano, eso es una de las pesadillas de cualquier predicador, eso que está allí. Porque cuando un predicador está en el púlpito y está enseñando, uno ve caras y uno asume que las caras están metidas en lo que se está diciendo desde acá arriba. Pero lo que dice este hombre aquí nos enseña que a veces no es así. Que usted puede estar presente en el cuerpo, pero su mente puede estar en cualquier otro lado. Este es un ejemplo vivo de eso. Esa interrupción, mis amados hermanos, rompe el tono de lo que se venía desarrollando hasta ahora. Pudiéramos decir que la interrupción tiene como origen una disputa egoísta. Y no, hermano, ¿por qué digo que es una irrupción fuerte? Porque hasta ahora Jesús venía hablando de otra cosa. Jesús estaba hablando de los asuntos del reino. Le había dicho a los discípulos que se guardaran de la hipocresía como de los fariseos. Les había dicho que no temieran al hombre, que confiaran en Dios a la hora de dar testimonio. Y mientras eso se está dando, viene este caballero y dice: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se estaba hablando del reino de Dios, pero la mente de este hombre estaba ocupada en asuntos terrenales. Él llama al Señor maestro, pero él no está interesado en su enseñanza, sino que está interesado en su autoridad. Porque, hermano, no era extraño que en esos días se le consultara a los rabinos con respecto a temas como ese. Asunto de herencia, asunto de disputas legales, porque se consideraban autoridades tanto civiles como morales. Por ejemplo, los asuntos de herencia y primogenitura son abordados en el Antiguo Testamento. Después leer en casa por allá Deuteronomio 21 y se va a dar cuenta de que al primogénito por ley se le concedía la autoridad en la familia. Él era el representante del papá fallecido, él quedaba a cargo, él quedaba al mando, y a él le tocaba el doble de la herencia. Ese era el derecho de primogenitura. Sin embargo, mis amados hermanos, es posible que este joven o este hombre tuviera una reclamación legítima, o puede que no. El texto no nos dice, el texto parece no importarle, y al Señor Jesús parece que no le interesa tampoco. Miren lo que dice el versículo 14.
Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como árbitro? Y más, mis amados hermanos, aquí hay dos cosas que observar antes de que podamos avanzar. Lo primero es recalcar en mi amado hermano que me escucha: durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo al margen de situaciones civiles, seculares. Otro ejemplo que le puede venir a su memoria está en Juan capítulo 8, como el caso de la mujer adúltera. ¿Lo recuerdan? Le trajeron a la mujer arrastrada. Señor, la agarramos con las manos en la masa, no la masa en la mano. Y la pregunta es: juzga. ¿Y el Señor qué hizo? Escribió en la tierra. Él no iba a juzgar ese caso. Él no lidió con ese caso secular. ¿Por qué consideramos que esto es así, mis amados hermanos? Su misión era más elevada que esta. Su misión no era resolver nimiedades de este ámbito, sino proclamar el evangelio del reino. Él vino, mis amados hermanos, no para condenar, no para dividir herencia. Él vino a salvar pecadores. Así que él no se metió en nada de estos asuntos, no porque no tuvieran relevancia, sino porque no eran su misión. Ellos podían ir a la ley civil o ir a buscar cualquier otro rabino. El Señor estaba en otra cosa. Se unen las razones, pero hay una todavía más evidente, porque Jesús es Dios y el Señor puede ver nuestro corazón como si fuera un libro abierto. Él conoce mis intenciones, Él conoce mis motivaciones, y este hombre no era la excepción. Se nota aquí que el Señor está viendo más allá, mucho más allá de la pregunta. El Señor estaba discerniendo la motivación del corazón, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero quiero recalcar algo con este hombre que me raya o me causó impacto mientras estudiaba este pasaje, hermanos. Es posible que usted y yo podamos encontrarnos viendo al Señor Jesucristo de manera utilitaria. Que podamos estar viéndolo de que qué puedo sacar de Él, qué beneficio puedo tener de Él, sin tener el más mínimo interés en su palabra, el más mínimo interés en la gloria del reino. Eso es posible. Ese era el caso de este hombre. Y es una reflexión a considerar nuestras motivaciones. El Señor Jesús aquí, mis amados hermanos, estaba viviendo una situación muy similar a la que vivió, por ejemplo, el profeta Ezequiel cuando estaba proclamando el juicio de Dios sobre el pueblo. Acompáñenme un momentito nada más. Ezequiel 33, versículo 30. El Señor está anunciando juicio al pueblo rebelde, mejor dicho. Y noten lo que dice el versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, ¿qué hacen, hermanos? Se mofan, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo ¿qué cosa, hermanos? Vengan ahora a oír qué palabra viene de Jehová. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Maestro bueno. Hoy, rabí, maestro. Y el corazón de ellos anda en pos de ¿qué, mis amados hermanos? De su avaricia, de su celo de ganancia. ¿Qué puedo sacar yo de aquí? No me interesa más nada. Y el Señor entiende, mis amados hermanos, que ese es el problema aquí. Así que Él lo convierte en una oportunidad para advertir a aquellos que tengan oídos para oír. ¿Saben por qué, hermano? Porque el joven no era el único con ese problema. Así como hoy, ese problema permanece igualmente vigente. El peligro es real y latente.
Vemos la advertencia entonces en el versículo 15, la advertencia importante. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, y hace una calificación, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como ya les mencioné, mis amados hermanos, el Señor nos lee a todos como un libro abierto. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Es tan cierto como nos lo recuerda constantemente el hermano Alberto. Dios conoce nuestro corazón. Para bien o para mal, Él lo conoce. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor vio que este joven o este hombre estaba movido por una terrible avaricia materialista. De eso vamos a hablar en un momento. Pero note la advertencia. Fíjense, tengan cuidado. ¿Con qué tienen que tener cuidado? Con la avaricia. Y la razón del énfasis, mis amados hermanos, es porque la avaricia o la codicia, como la quiera llamar, en este caso son sinónimos, es un pecado sutil. Se puede confundir como denuedo, se puede confundir como preparación, se puede confundir con planificación, o se puede confundir inclusive con previsión, como el caso nos muestra hoy. Es tan sutil, pero al mismo tiempo es tan peligroso, que es lo que nos quiere recalcar el Señor aquí. Las veces que lo veo en las Escrituras, hermano, ese término pleonexia, que se traduce como avaricia o codicia, dependiendo de la traducción que tenga en su mano, tiene siempre una connotación negativa. Sin embargo, al mismo tiempo tiene un significado amplio. Y por eso el Señor dice, guárdense de alguna o de toda avaricia. Cualquier cosa que huela a avaricia, le está diciendo a los discípulos que escuchan ahí, cuídense. El Señor manda cuidarnos de toda avaricia. Y la avaricia, mis amados hermanos, literalmente significa sed de más. Describe una actitud, un afán, deberíamos decir, uno voraz por tener y tener y tener, sea bienes económicos, sea riqueza, sea estatus social, sea estatus político, cualquier cosa que se tenga un interés malsano, que puede inclusive caer en el lo voy a obtener, cuésteme lo que me cueste, pasándole por encima a quien le tenga que pasar por encima. Sin embargo, en esta parábola no se llega hasta allá. La parábola nos deja con el contexto, nos deja con que observemos la cosmovisión o el entendimiento del mundo que precisamente produce todas estas cosas que mencioné. Se trata, mis amados hermanos, como el mismo Señor dice en el versículo 15, de la idea de que el éxito, la felicidad, la seguridad y el valor como el individuo están directamente ligados a cuánto tengo. Esa es la idea que se está tratando de transmitir. Y eso es lo que se conoce en términos éticos o filosóficos, como usted lo quiera llamar, como materialismo. Yo concuerdo con el hermano pastor Miguel Núñez cuando dice que el problema que tenemos muchos de nosotros no es con la idea en sí, sino con todos los ismos. Todos los ismos, todo lo que termina con ismo es un problema. El racismo, problema. Machismo, problema. Feminismo, problema. Materialismo, problema. Materialismo entiende la idea de antiguos griegos epicúreos
todo se ve en torno a lo material, a lo que yo puedo sentir o palpar. Así que le tengo que dar rienda suelta a todo lo que haga feliz esta carne que ven aquí. Cueste lo que cueste. El dedicar la vida a que no se le niegue nada a esta carne. Pero esa película ya la hemos visto, ¿cierto? Ahora, este es el problema que el Señor está lidiando con esta parábola. Lo cual me lleva al segundo punto, hermanos. Vamos a ver la ilustración del peligro, que es lo que leemos desde el versículo 16 al 20. El Señor no se queda con advertir, sino que da una ilustración que permite ver el peligro de ignorar la advertencia. Y mis amados hermanos, no quiero pasar por alto que aun cuando usted no sea millonario, no cometa el error de pasar por alto la advertencia que nos hace el Señor aquí. Lo primero que observamos, mis amados hermanos, es el contexto histórico de la parábola. Solamente tenemos dos personajes, lo cual nos debe indicar mucho ya de salida, ¿cierto? Personaje número uno, no se nos da nombre, es un hombre rico. Personaje número dos, Dios. Estos son los únicos dos personajes de esta parábola, lo cual nos debe llamar la atención, porque la enseñanza tiene que ver entonces con mi posición delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias del hombre? Las circunstancias del hombre o el escenario del hombre lo vemos en el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esas son las circunstancias. Y de aquí se nos revelan dos cosas. Primero, que el escenario es un escenario agropecuario. Una heredad es un terreno amplio. En este caso, un terreno fértil, el cual era posesión del hombre rico. ¿Okay? No quiere decir la parábola que el hombre se hizo rico a raíz de que el terreno fue fructífero. Él era rico ya. ¿Qué quiere decir eso? Como le pasa algunas veces a gente, que aquello que ya tienen recibe más. Y lo que estamos afuera decimos: oh, Señor, me da un poco algunas personas, y yo aquí sufriendo con 2, 3, 4 reales. Pero alguien que ya tenía bastante, el Señor le da más. Esa es la idea de entender aquí. Ese terreno, mis amados hermanos, en ese momento de cosecha, produjo abundante. ¿Qué tan abundante, hermano? Que eso era mucho más de lo que él anticipaba, hermano. Porque él jamás pensó que lo que le iba a llegar de cosecha no iba a caer o no iba a caber en su manera. ¿Ves? La manera que lo podemos trasladar a nuestro tiempo, de repente, cuando usted está trabajando y usted está esperando su quincena exacta con todo los descuentos, y de repente hay un bono del tamaño de su salario. Oh, aquí hay un error, aquí hay un problema. Alguien se equivocó, ¿cierto? Este señor estaba en una situación similar. Ahora, lo que va a hacer esta circunstancia, hermano, lo que tiende a hacer con muchos de nosotros, es que va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Va a revelar cómo entendemos el mundo. Va a revelar cómo pensamos. Porque como dice la Escritura, como piensa el hombre, tal es él. Dice la Escritura también que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que se observa aquí, mis amados hermanos. Y se nos revela desde mi humilde perspectiva, hermanos, a partir del versículo 17 al 19, 3 cosas de su cosmovisión. ¿Cuáles son? La cosmovisión de este caballero era egocéntrica, o es egocéntrica.
Tal como el hombre que le preguntó al Señor sobre la herencia, vemos un entendimiento egocéntrico del mundo por parte de este caballero. El muchacho que interrumpe al Señor desde mi humilde perspectiva está viendo que se está hablando de asuntos del reino, pero los asuntos para él que son más importantes son los míos. Y podemos estar hablando de cualquier cosa, pero se tiene que ver lo mío primero porque yo soy el centro del mundo. Yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto. ¿Dónde lo vemos en el pasaje? Bueno, lo vemos a partir desde el versículo 17. Hay algunos teólogos que se han puesto a contar cuántas veces este Señor dice mí y yo en esta frase o en esta porción. Y algunos cuentan entre 10 y 12 veces en el griego original. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y puede que usted no lo note, pero piénselo cómo habla usted. Voy a estacionar mi carro. Nadie dice eso, ¿cierto? Voy a estacionar el carro. Voy a abrir la puerta de mi casa. No, te va a abrir la puerta de su casa. Todos aquellos que estaban escuchando al Señor relatar esta historia probablemente estaban pensando, oh, ya creo que veo por dónde va el Señor aquí. Yo. Mis frutos, mis graneros, mis bienes. Mis amados hermanos, el problema está tan ensimismado en nosotros mismos, es que no entendemos o no somos conscientes de dónde viene nuestro beneficio, de dónde viene nuestro bienestar. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo a este caballero? Aquí. Todo esto es mío, todo esto lo logré yo solo. Ahora pregunta, hermano. ¿El suelo era el resultado de su esfuerzo? ¿El sol que le cayó a esa cosecha era el resultado de su esfuerzo? La lluvia abundante que le cayó al terreno, ¿eso era el resultado de su esfuerzo? No. Pero al final, él dice, yo y yo. Y eso es una actitud común, hermanos. Dios acusa a su pueblo de esa actitud, inclusive. O sea, capítulo 2, versículo 8. Este es el Señor hablando a su pueblo, de nuevo, contexto de juicio. Miren la acusación del Señor a su esposa, que es su pueblo, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ellos hacían. ¿Qué cosa con él? Se lo ofrecían a mal. ¿Okay? Eso es como que si usted le da una mesa a su hijo y su hijo va y le agradece al vecino. No tiene nada que ver. Nada que ver. Miren lo que dice el Salmo 73, versículo 12. De Asaf pasando por un momento difícil, una crisis existencial, al ver gente como esta que no reconocen a Dios prosperar y que les va bien. Salmo 73, 12. He aquí estos impíos, dice Asaf, sin ser turbados del mundo, sin tener ninguna preocupación, sin tener ningún problema, alcanzaron riquezas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque pudieron haber personas que trabajaron igual de duro o menos duro que él y su campo dieron más. Había personas que trabajaron durísimo para cosecha de cultivo y probablemente su campo no dio tanto. Esa es la idea de tener, mis amados hermanos, no reconocer que hay un factor X en lo que todos tenemos y se llama Dios, que Él da al que quiere cuando quiere. De hecho dice Mateo 6 que Él hace que el sol salga para lo bueno y para lo malo también. Eso es lo que se llama gracia común.
Así que lo primero que observamos en la cosmovisión de este hombre es que él es egocéntrico. Yo soy lo más importante. Lo segundo, no es menos grave, es que es superficial. La cosmovisión de este señor es superficial. Versículo 19. Y diré a mi alma, noten la palabra alma, hay un concepto de algo profundo, de una conciencia personal, de algo que no necesariamente es temporal, sino que es atemporal. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe y regocíjase. Aun cuando él se está refiriendo a su alma, mi amado hermano, él entiende que su alma encuentra felicidad cuando tiene bastante. Y cuando no tiene bastante, ya el alma no es tan feliz. Así que la meta de esta persona es: tengo lo que tengo aquí, esto no me hace suficientemente feliz, necesito más. Así que la idea es mientras más mejor, mientras más placer mejor. Y como ya les dije, hermano, esta película ya lo vi. Había un señor que era rey. Y la gente dice que era el rey, bueno, no la gente dice, la Biblia dice que era el rey más rico de la tierra. La gente se subía en barco para ir a ver a ese hombre hablar. ¿Cómo lo hiciste? Nosotros también queremos tener lo mismo que tú. Ese rey era Salomón. Y él escribió un libro que todo creyente haría bien en leer. Bueno, eso es un oxímoron. Haremos bien en leer toda la Biblia. ¿Ok? Pero ustedes me entienden. Eclesiastés 2, 1 al 3. Dije yo en mi corazón, de nuevo, mi corazón, pudiéramos decir mi alma, mi ser, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, dice, esto también era éxito, felicidad, vanidad. Versículo 2, a la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y usted sabe la respuesta al final del libro, si lo ha leído. Al final, todo eso es vanidad. Así que el problema que tiene esta persona superficial es que entiende que hay felicidad a un lado y lo segundo, que hay seguridad en las posesiones. ¿Lo ve allí? Lea conmigo un texto más. Proverbios 18, versículo 11. Las riquezas del rico son, ¿qué cosa, hermanos? Ciudad fortificada y como un muro alto. ¿De qué se dicen estas cosas en la Biblia? ¿O de quién se dicen estas cosas en la palabra, mis amados hermanos? Del Señor. Dice un corito por ahí, torre fuerte es el nombre del Señor. Sin embargo, la persona con una mentalidad egoísta y superficial entiende que tener plata es su seguridad. Esa es su torre fuerte. Pero note lo que termina diciendo el proverbista. ¿Dónde son torres fuertes, hermano? Solamente en su imaginación. Voy a ir. Hermano, yo leí hace tiempo ya lo que me marcó de la Segunda Guerra Mundial fue cuando los alemanes comenzaron a hacer su expansión a lo largo de Europa. Y ustedes saben que ellos tenían un problema con la comunidad judía, que era la comunidad, se puede decir, emprendedora y capitalista de la época. Yo no me voy a meter si habían algunos extremadamente capitalistas o no. El punto que voy a transmitir aquí es
que muchas de estas personas lo tenían hecho en la vida. Abogados exitosos, cuentas bancarias con abundante cero. Pero un día se subió este señor al poder y dijo: quítenle todo. Y las personas que tenían bastantes cosas en su cuenta bancaria, lo primero que vieron es que la cuenta bancaria hizo así, se ve. Ahora usted dirá, eso se ve lejano. Bueno, hay países hoy, bueno, ahora en Rusia leí también que la gente comenzó a sacar su plata del banco. Todos. Imagínense que todos los panameños corriéramos al banco a comenzar a sacar plata. ¿Qué va a pasar con la economía? Va a haber un problema. ¿O sea por qué la gente está sacando la plata del banco en Rusia? Porque entienden que el gobierno se está gastando toda la plata en la guerra, y cuando se acabe la reserva, que es lo que algunos temen, que es lo primero que dicen que va a hacer el gobierno, tenemos que congelar cuentas bancarias, tenemos que comenzar a hacer tal o cual cosa. Y las personas dicen entonces, pero me sacan la plata. No se nos olvida algo, hermano. La plata sigue siendo un pedazo de papel. Es un concepto, pero no es nada. El punto aquí es entender que pretender que tener pedazos de papel o monedas en nuestra cartera nos hace seguros de algo, nos hace tener un concepto superficial y errado de la realidad. Pero eso tampoco es lo peor. No solamente era superficial, no solamente era egocéntrico, sino que la cosmovisión de esta persona es arrogante. Versículo 19 nuevamente, hermanos. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora, hermano, él está considerando que esta exuberante explosión de cosecha lo iba a tener resuelto en paz y regocijado para el resto de sus días, para muchos años. ¿Cómo él sabe eso? ¿En base a qué argumento él puede llegar a esa conclusión? Las personas que perdieron todo en la Segunda Guerra Mundial también pensaban eso, ¿cierto? ¿No nos lo dicen a nosotros también? Bueno, la ley del Seguro Social garantiza tu jubilación. Garantiza tu jubilación. ¿Usted considera que el Estado puede garantizar infaliblemente su jubilación? Ahora voy a contar, no sé cómo le fue a ustedes, pero la gente del seguro estaba en el trabajo esta semana y le fueron a decir a la gente: hey, tienen que escoger, porque ahora el 18 entra el nuevo sistema. El pastor se quedó en el sistema viejo, así que el pastor le dijeron: quédate ahí. Pero hubo gente que no pudo ni escoger y le tocó el famoso sistema mixto, donde le dijeron a la gente: bueno, tú vas a ahorrar un porcentaje en tu cuenta individual y el resto es colectivo. ¿Saben qué le pasó a los ahorros de las personas en las cuentas individuales que estaban en el sistema mixto? No hay ahorro mínimo. Pasan al nuevo. Pasan al nuevo. ¿Ok? Y a nosotros nos están diciendo: bueno, este va a ser el programa hasta dentro de 6 años que lo vamos a volver a revisar. Podemos encontrar seguridad en eso. Podemos decir que va a pasar mañana. Eso es arrogante. Ahora, para que no se queden con lo que yo digo, veamos entonces cuál es la respuesta o cuál es la perspectiva divina con la cosmovisión de este hombre o de este caballero. Eso lo vemos en el versículo 20. Pero Dios le dijo:
necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuál es la opinión de Dios con respecto a este tipo de pensamiento avaro, codicioso, materialista? Que es necedad. Lo llama necio. Cuando esa palabra aparece en la Escritura, nos revela una actitud de vivir la vida sin una perspectiva de lo eterno. Es una actitud de vivir de espaldas a Dios, de espaldas a la creación de Dios. Es una perspectiva que no reconoce la divinidad. Ejemplo, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la lógica. Necedad, vivir sin reconocer que hay un Dios. Y mis amados hermanos, no me refiero a un reconocimiento pasivo de decir yo creo que Dios existe, sino un conocimiento que actúa conforme al entendimiento de esa realidad. Eso es lo que se puede conocer o se debe llamar sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Note, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo vimos hace poco, Salmo 10:3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a quien, al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a este hombre? Aquí entra el segundo personaje de la historia. Muy bien, muy bonito todo lo que tú dices que hiciste aquí, pero te voy a decir la verdad. Pensaste que hiciste provisión para tu alma. La realidad es que no lo hiciste. Me acordé tanto en esta porción de cuando vimos Apocalipsis y vimos a la iglesia de la Odisea que decía, soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces viene el Señor que está entre las iglesias, entre los candelabros, y les dice, tú piensas que eres rica, pero te voy a decir la verdad. Pobre, desnuda y miserable. Esa es tu realidad. No tienes nada. Note lo que le dice. Hoy te vas. ¿Quién se queda con todo eso? ¿De quién va a ser? Puede ser que el hombre tuviera heredero. Puede que no. Puede que los herederos fueran sabios. Puede que no. Pero todo eso que consideras que hiciste provisión, ¿en qué te beneficia realmente? La respuesta es que en nada. Lo segundo que le hace ver el Señor a este hombre es que usted y yo no tenemos control de nada. Maneje todo lo controlable. Y espero que se me entienda, hermano. Lo voy a explicar ahora con más calma. Pero el punto es que entendamos, maneje todo lo controlable. Sea una persona ahorrativa, sea una persona prudente, sea lo más delicado, vea cómo está la bolsa, no gaste en inversiones peligrosas, no se meta en cosas corruptas, no gasta plata en lotería, haga todo lo que usted quiera en ese sentido. Pero al final usted no controla nada. Usted no controla nada. Usted no controla la bolsa de valores. Yo estaba feliz hace poco porque la gasolina comenzó a bajar. Trump dijo 3 palabras después y ya sabemos qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Tenemos que ir preparándonos porque la gasolina va a subir. Bueno, solo afecta a lo que tiene carro. No afecta a todo el mundo. El valor del dólar comienza a disminuir inmediatamente cuando hay conflictos donde sea que esté. Usted no controla nada. Estoy hablando solamente de los aspectos humanos, inclusive, pero entonces estamos a aspectos naturales. Porque usted puede también haber planificado todo y puede haber un terremoto y lo pierde absolutamente todo. Usted no controla nada. Y lo más importante que no controlamos, hermano, nosotros no controlamos nuestro destino ni nuestra vida.
Nosotros no podemos decir, bueno, mañana, si hago este movimiento así, así, mañana voy a estar así. La respuesta de Dios es necio. Necio. ¿Qué sabes tú? Las palabras del versículo 20 son aplicables a todos. Usted me escuchaba a personas que le dicen cosas como que, bueno, yo sé que me está hablando de algo importante, hermano. Yo sé que yo tengo que buscar de Cristo, pero hay algo que tengo que resolver primero. Tengo algunas cosas que arreglar. Tengo que hablar con fulano. Estoy lo más ocupado del mundo. Y Dios les dice, necio. Hoy es el día de salvación. Porque también puede que hoy sea lo que el Señor le dice a este hombre. Esta noche, time's up. Se te acabó el tiempo. Y nosotros aquí actuando como que, ¿cuánto? Yo tengo 23 años. Yo tengo que vivir mi vida. Y hay padres creyentes diciéndole a sus hijos, tú tienes mucho por vivir. No te preocupes. He escuchado a algunos decirle, no, sal, viaja, conoce el mundo, haz aquí, haz allá, explora. Y después, necio, hoy es el día. Tú no sabes qué va a pasar 5 minutos después de aquí. Hermano, ayer nada más, yo tenía que salir a hacer un mandado. Cuando salgo por donde está la vía Roosevelt, tranque monumental. Yo tenía que llegar a las 8 de la mañana al taller de mecánica y eran las 7:35. Yo, ahora sí, bravo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el tránsito? Mi mente. Yo llegué al lugar 20 minutos después, pero cuando yo veo la noticia de que hubo un accidente en Pedregal y eran 2 personas o 3 que estaban haciendo su mandado igual que yo. Uno no llegó. Bueno, ninguno de los 2 llegó, pero el otro no va a llegar a ningún lado. Si me entienden lo que quiero decir. Pero hermano, yo tenía sus planes hechos. Yo voy al súper, voy a comprar, voy a hacer, después regreso, voy a visitar a mi mamá, después voy a ver a mi papá. Necio. No sabemos. No controlamos nada. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si estás aquí hoy y sabes que no estás en comunión con Cristo, hoy es el día. No esperes más. Mis amados hermanos, lo que me lleva al tercer y último punto, pues la moraleja entonces de la parábola. ¿Qué es lo que se supone que debemos aprender de esta parábola? Y gracias a Dios el Señor mismo lo muestra en el versículo 25. Así como este señor, son todos aquellos que hacen tesoro para ellos mismos y no es rico para con Dios. Eso es lo que está diciendo la parábola. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? Ok, permítame decirle primero qué es lo que creo que no quiere decir la parábola. La parábola no quiere decir no planifique. ¿Ve? Si usted entendió de todo lo que yo dije, que usted no tiene que hacer planificación, ni presupuesto, ni nada de eso, no me entendió bien. Eso no es lo que está enseñando la parábola. No está mal planificar, no está mal hacer planes. Bueno, creo que nos estamos quedando cortos en la casa, no tenemos espacio, estamos embarazados esperando al próximo niño, no tenemos espacio en el cuarto, creo que deberíamos considerar un cuarto más grande. Eso no tiene ningún problema. Eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. El punto tampoco es que yo no quiera tener una jubilación decente. Si usted trabajó, usted hizo sus arreglos, busque la cotización más alta que pueda obtener. Ese no es el problema. El problema tampoco es ahorrar. No estoy llamando a un movimiento fatalista. ¿Para qué voy a ahorrar si mañana se puede robar la plata? ¿Para qué? No, esa tampoco es la idea. Eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. El punto tampoco es no trabajar. No, pues si ese hombre no hizo nada y el Señor le dio todo, ¿no? Porque yo estoy aquí zurrándome como un loco. Esa tampoco es la moraleja.
Eso probablemente se lo diga un pastor de la prosperidad, pero esa no es la moralidad tampoco. Todas estas cosas que mencioné son legítimas. Todas estas cosas son bíblicas. Pero ¿qué es lo que está enseñando la parábola? A que tenemos que tener nuestras prioridades en orden. Está advirtiendo del peligro de vivir de espaldas a la eternidad. El punto no es quién se queda con todo, sino qué va a hacer de tu alma cuando pensaste que todo lo que valía la pena era lo que acumulaste aquí, sea poco o sea mucho. ¿Y saben qué es lo que hace eso, mis amados hermanos? Que eso no se restringe nada más a las personas que son ricas, porque entonces vemos el título de la parábola, el rico insensato. Bueno, yo no soy rico, de a milagro tengo 2 ceros en mi cuenta, eso no es conmigo. Pero aquí les puedo probar, hermano, que esto tiene repercusiones para todo el mundo, porque no es un tema de cuánto tienes, sino cómo ves lo que tienes. Porque usted puede decir, alma mía, ya tengo mis 240 cuotas, ya tengo 62 años, ya tengo mi jubilación con $2,500, reposa, come, bebe y regocíjate. ¿Cierto? Pero eso no cumple el propósito. Esa es la actitud equivocada. Alma mía, tengo un trabajo, tengo el trabajo soñado, gano $10,000 al mes. Come, bebe, reposa y regocíjate porque estás hecho. Ahí está el problema. Ninguna de estas cosas cumple el propósito. Si consideras que tu vida está plena porque tienes un trabajo de 3 cifras, ¿qué pasa el día que el trabajo de 3 cifras se acaba? ¿Qué pasa el día que te sacan del trabajo? ¿O qué pasa el día que te mueres? ¿Para dónde te vas a llevar tus $10,000? ¿A dónde se va? ¿A dónde se lleva eso? Dice la Escritura, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy para atrás. De aquí no nos podemos llevar nada. De modo que nada de lo que tenemos aquí, mis amados hermanos, nos da satisfacción plena. Nada. Ni el carro, ni la casa, ni las personas dentro de la casa garantizan satisfacción plena. ¿Saben por qué, hermanos? La necesidad está en reconocer que nosotros fuimos creados para la eternidad, no para el aquí y el ahora. La necesidad radica en desconocer que fuimos creados para tener comunión con Dios. Y que cualquier cosa que sea menos que comunión con Dios, por más bonita que parezca, no va a satisfacer, no va a dar felicidad. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, dice el Señor, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre muriendo por pensar en el aquí y el ahora, de espalda de la realidad de la eternidad. ¿Dónde está nuestra esperanza, hermanos? Necesitamos una cosmovisión diferente. Necesitamos una manera de ver el mundo diferente. Una menos egocéntrica, una menos superficial, una menos arrogante y soberbia. Necesitamos la cosmovisión real. Colosenses 3:1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia no prohíbe tener, mis amados hermanos, que esa es la confusión que la gente tiene a veces. Se caen los dos extremos. Le queremos atraer virtud a ser rico o le queremos dar virtud a ser pobre. Ninguno de las dos son virtud. Dios no tiene problema con que tengas. Uno de mis héroes de la fe lo expresa así:
El problema no es que tengas, el problema es que las cosas te tengan a ti. Ese es el problema. Que vivimos en torno a las cosas. Cito Colosenses 3:1, mis amados hermanos, porque solo en Cristo es posible anhelar las cosas de arriba. La obra del Espíritu Santo en la regeneración cambia nuestras afecciones, nos da nuevos ojos para ver el mundo y sobre todas las cosas nos da una perspectiva eterna. Porque el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a prepararles lugar. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Que no nos pase como casi le pasa a Asaf, porque tendemos a ver el mundo. Este señor se han embolsado entre varios 40 millones de dólares. Por ahí las redes sociales le mandaron el video de uno de estos señores manejando un Ferrari. Un Ferrari, hermano. Y uno piensa: Señor, eso le pasó a Asaf. Oh, mira cómo el impío prospera. Yo aquí tratando de manejar el Yaris cuando le da la gana, o el carro de mi suegro cuando le da la gana. Y este hombre anda en un Ferrari. Aquí no se puede ni manejar eso. Pero él anda en uno. ¿Cierto? Muchos piensan así, ¿o no? Pero estas cosas nos distraen. Y por eso viene la avaricia, porque comenzamos a ver, él está bien porque él tiene un Ferrari y yo estoy mal porque tengo un Yaris. ¿De cuándo acá eso es un problema, hermanos? ¿Cómo eso puede ser un problema? Tengo un carro que me lleva, tengo un carro que me trae, necesito ya 300 kilómetros por hora. Me gustaría la experiencia, pero no necesito hacerlo. Otra cosmovisión, hermano, otra perspectiva. Pensamos que la vida es despliegue de cosas y nos sentimos mal cuando tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, pero yo quiero un Ferrari. Así sonamos mucho de nosotros. Pero miren cómo responde Asaf. Asaf responde de dos maneras. El primero dice: pensaba así, pero ya yo sé cuál es su fin. Y ya eso cambia la perspectiva. Pero miren lo que dice el versículo 25, que quiero que se queden con eso antes que me calle. Miren la pregunta retórica que hace Asaf. Y es una oración que exhorto a que nos hagamos todos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo. Seamos honestos. Pero Él está completo. Él lo tiene todo. Usted lo tiene todo también. Nada más que no lo ha creído. Y no lo digo de la soberbia, hermano, porque me pasa a mí también. A todos nos pasa. Nos da amnesia de qué es lo que tenemos en Cristo. Así que me voy a callar nada más con aplicación, hermano, porque a mí me gusta, hermano, que nosotros podamos pasar de la teoría a la práctica. La palabra de Dios se debe poder poner por obra. Si no se puede poner por obra, entonces no funciona. Pero solamente se puede poner como por obra cuando entendemos la teoría, cuando entendemos la idea, cuando entendemos la esencia. La esencia es el Evangelio. Y por eso, hermano, no podemos olvidar, estamos llamados a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y yo creo que esta porción de la palabra no es la excepción. La pregunta obvia, o la primera pregunta obvia que tendremos que hacernos es: ¿qué es eso de hacer tesoro para con Dios? ¿Cómo hago tesoro con Dios? Y algunos predicadores de la prosperidad, de lo que tanto abundan en nuestro querido Colón, el resto de Centroamérica, nos han hecho pensar que es algo material. Pongan el plato y usted va a ver cómo hace riqueza aquí y allá.
Eso no es el propósito. Eso no es la idea. ¿Sabe cómo somos ricos para con Dios? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced alguna cosa para la gloria de Dios. Lo que dice allí, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué cito este pasaje, mis amados hermanos? Ser rico para con Dios significa vivir para glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Inclusive, mis amados hermanos, ser mayordomos de aquello que Dios nos da para tener un impacto eterno. Y somos bendecidos para bendecir. ¿Qué hubiera hecho usted si le entra plata que no se puede gastar nunca? Eso es lo que le está pasando a este señor. ¿Qué haría usted? Bueno, tengo que comprar entonces un banco. Tengo que comprar un banco, si no compro un banco no puedo hacer más nada. ¿Sería esa mi lógica? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto para la gloria de Dios? Ese es un consejo práctico. Te entró un bono que no estabas esperando. Antes de decir, voy a ver la película en Filmas. Ups. ¿Qué puedo hacer con esto para la gloria de Dios? Y si la respuesta es, puedo hacer esto y puedo ver la película, gloria a Dios. Pero es la mentalidad. Vivir para la gloria de Dios y vivir para un impacto eterno, no para el aquí y el ahora, sino para la ciudad de Dios, que no está hecha de mal. Segundo consejo práctico. ¿Cuál es el antídoto de la avaricia, hermanos? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que algunos de nosotros vivimos de espaldas a la realidad eterna, aun cuando somos creyentes. El joven rico no era ateo, hermanos. El joven rico no era ateo. Y este caballero que estamos mencionando aquí tampoco, pero vivía de espalda a la realidad eterna. Y puede que usted esté sentado en una banca de una iglesia escuchando los cantos y vivir de espalda a la realidad eterna. Decía el pastor Paul Tripp, dice el hermano, durante mis años como consejero bíblico descubrí rápidamente que estaba aconsejando, los pastores aconsejan hermanos en la fe, y dice, estaba aconsejando amnésicos de la eternidad. ¿Qué es un amnésico de la eternidad? Dice el hermano Tripp. Es alguien que ha olvidado funcionalmente la vida eterna que está por venir y se dice a sí mismo que esta vida en la tierra es todo lo que hay en la vida. Y dice el hermano, ojalá pudiera decirte que yo nunca he sufrido de amnesia de la eternidad, pero lo he hecho, todavía lo hago y lo seguiré haciendo hasta que finalmente estemos en casa siempre con Cristo. Todos podemos sufrir de la amnesia. Yo he escuchado a personas decir, yo no me puedo congregar porque mi trabajo no me lo permite. Bueno, si tu trabajo no te permite congregarte de ninguna manera, hermano, fíjate bien si estás viviendo con una perspectiva eterna o no. La pregunta es, ¿por qué te sientes cómodo sin querer participar de la vida eterna que comienza aquí? Yo no tengo necesidad de esto, lo que pasa es que tengo que trabajar de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. No puedo hacer nada, no puedo ir para ningún lado, no puedo reunirme con los hermanos, ni por Zoom. Es el trabajo. Es el trabajo. De espaldas a la eternidad. El antídoto de la avaricia, mis amados hermanos, mirando la eternidad. 2, contentamiento. Contentamiento. ¿Quién lo explica mejor? El apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Necesito el Ferrari? No.
Necesito una casa de 4 pisos. No, tu casa te cubre, tienes ropa que ponerte. Gloria a Dios, esa es la idea. ¿Por qué, Pablo? Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en mucha codicia o avaricia necias y dañosas, que hunden a los hombres en qué cosa, hermanos? Destrucción y perdición. Mi amado hermano, la falta de contentamiento revela precisamente avaricia. Es una cosa cuando somos niños, ¿cierto? Que cuando somos niños nunca es suficiente. Y los papás nos tienen que decir enough. Pero a veces somos adultos y nunca es suficiente. Pero se puede en Cristo, hermano. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo tú puedes hacer eso, Pablo? Versículo 13. El versículo más mal interpretado de toda la Biblia. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente, una perspectiva celestial, un entendimiento de que este no es el todo del hombre, que la gloria con Cristo es nuestra herencia. Por tanto, ocupemos nuestra mente en las cosas del reino. Si ocupamos la mente en las cosas del reino, tenemos menos tiempo para ocuparla en nosotros. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Queremos cuidarnos de la avaricia, pongamos nuestra mente en eso. En vez de pensar en qué no tengo, pensemos en qué tenemos en Cristo. Una cosa más que pensar, y ya me callo, hermanos. Pensemos menos en nosotros y más en los demás. Esa es otra cosa que podemos pensar. Si me la paso pensando en qué puedo hacer yo con lo que yo tengo, aun cuando ya tengo suficiente, no voy a ver, yo tengo aquí, pero el hermano X o la hermana Y le falta acá. Yo creo que con lo que yo tengo, puedo ayudar allá. De nuevo, mientras menos piense en mí, más pienso en otro. La idea es menos egocentrismo y más colectivismo desde ese punto de vista, como comunidad de la fe que somos. Esta semana escuché la cosa más ridícula del mundo, hermanos. Brasil fue eliminado del mundial y la gente estaba histérica, a tal punto, hermano, que la gente ya estaba diciendo que los brasileños fueron eliminados del mundial porque se hicieron cristianos evangélicos. Era mejor cuando eran fiesteros, pachangueros, mujeriegos, así ganaban toda la copa del mundo. Y le echaron la culpa a los cristianos evangélicos porque nosotros promovemos individualismo, proponemos un poco de cosas que no son ciertas, pero a mí lo que me marcó individual. ¿Eso de dónde salió? Cristiano evangélico. Puede haber cristianos egoístas, sin duda alguna. Pero si nuestro Señor nos dijo que en 2 grandes mandamientos se resume la ley: ama a Dios sobre todas las cosas, y el otro es semejante a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo eso es individualista? No puede ser individualista. Pero si tenemos la mentalidad del hombre que interrumpió la conversación, sí. Si tenemos la mentalidad del hombre, del joven rico, sí. Pero si tenemos la mirada de las cosas de arriba, no. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra.
Gracias por recordarnos lo importante que son estas cosas. Gracias por advertirnos, Señor, porque nuestro corazón tiende a distraerse, tiende a buscar aquello que no satisface. Señor, te pedimos, ayúdanos a enfocarnos en lo que importa. Danos mentes que ven el reino. Danos mentes menos egoístas. Danos mentes menos superficiales. Danos mentes, Señor, que sean de manera humilde, que sean humildes, Señor, que reconozcan tu soberanía, que reconozcan tu gobierno y que reconozcan tu providencia. Ayúdanos a comprender que ya lo tenemos todo en Cristo, que si te tenemos a ti no nos hace falta nada, que podemos entonces vivir contentos, sea cual sea la circunstancia en la que tú nos permitas estar, ya sea en abundancia o en escasez. Sabemos que te tenemos a ti y tú eres suficiente. Gracias, Señor, porque tú nos has amado de tal manera que nos has hecho las personas más ricas del mundo. Ayúdanos a entender que lo importante no es ser rico ni prominente aquí, que tú estás dispuesto también a dar tus bendiciones aquí, pero que nunca pensemos que sobrepasan la gloria de Cristo, que podamos recitar en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas aquellas cosas que consideramos necesidad sean añadidas, porque primero es lo primero. Ayúdanos a recordar, Señor, que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque tal como el apóstol Pablo lo reconocemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, también a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad de ti y que nuestra salvación es hoy, no mañana ni pasado. Ayúdame, Señor, a reconocer mi necesidad urgente de salvación, si es el caso, para que podamos correr a la cruz antes de que escuchemos la voz que nos llama necios. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: